Para ver nosotros la aplicación de los métodos, tenemos que primero saber qué es un lenguaje matemático. El lenguaje matemático es una forma de traducir los símbolos y los números, lo que normalmente conocemos como lenguaje natural. Sí, nosotros si desconocemos algo tenemos que interpretarlo por medio de letras y símbolos. Eso nos va a ayudar para resolver ecuaciones e inecuaciones. ¿Para qué nos sirve el lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico nos ayuda a encontrar valores desconocidos a través de la representación de una ecuación que nosotros podamos interpretar. Si algo yo leo, tengo que interpretar con un lenguaje algebraico y de esta manera nosotros podemos plantear ecuaciones. Para eso me va a servir. Si yo desconozco algo, por ejemplo, el número de gatos, el número de autos, entonces para eso nos va a servir. ¿Cuáles son las características del lenguaje algebraico? Dentro de esto es que es más preciso, ¿sí? Nos ayuda a resumir bastante y a relacionar lo que es una propiedad numérica con una característica general. Como les hablaba, de números de autos. Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene un auto? Tiene 4 llantas. ¿Qué tiene una moto? Tiene 2 llantas. Entonces, esa es una característica general, una propiedad en sí de uno. Entonces, esto yo puedo utilizar una expresión y relacionar, ¿sí? Con este lenguaje algebraico, expresamos números desconocidos, algo que no conocemos, desconocemos aritméticamente. Voy a ponerles aquí algunos ejemplos. Entonces, aquí yo tengo lo que es el lenguaje matemático y el lenguaje algebraico. Aquí, si usted desconoce lo que es el número de gatos, ¿ya? Aquí usted pone una X, puede ser una Y, siempre y cuando usted vaya a utilizar esa variable que le coloco aquí, solo en esto. Si me habla de número de perros, ya le pongo Y en el mismo problema. Un número desconocido, le puedo poner X, también le puedo poner A, le puedo poner B, pero solo una de estas, ¿sí? Un siguiente número. ¿Por qué le puse un siguiente número? Porque arriba yo ya le puse el número desconocido. ¿Cuál sería el siguiente número de ese número desconocido? Si yo tengo el 4, ¿cuál es el siguiente? El 5. ¿Cuánto aumentó? 1. Entonces yo le pondría X más cuánto, más 1. Ese es el siguiente número. ¿Cuál es el número anterior? Si tengo 4, ¿cuál es el anterior? El 3. ¿Qué hice? Restar. Entonces el anterior sería X menos 1. Sí, un número par. Esto sí, hay que tomarlo en cuenta, que un número par siempre es 2, 4, 6. Entonces será 2X. ¿Por qué? Si este vale 1, 1 por 2, 2. Si vale 2, 4. Si vale 3, 6. Si nos damos cuenta, va 2, 4, 6, 8. Entonces, para un número par, siempre será 2X. He planteado varios ejercicios que están a continuación. Por ejemplo, aquí yo le puse lenguaje matemático y verbal. Acá le puse lenguaje algebraico. Cuando ustedes desconocen algo, ¿qué hacemos? Ponemos X. Entonces aquí va a ser X. Dice la suma de dos números diferentes. Entonces, si ya te están diciendo que los números van a ser diferentes, ¿qué es lo que quiere decir? Que el uno va a ser X y el otro va a ser Y. Pero aquí claramente me dice la suma. Entonces voy a poner la suma. ¿Qué me dice acá? Dice que son dos números que la diferencia. Dos números. No me está hablando que son iguales. Entonces sería X menos Y. Dice, el producto ¿de qué? De dos números. ¿Cómo escribo el producto de dos números? Entonces sería X por Y. Entonces ese sería. En el siguiente, dice el cociente de dos números. ¿Qué significa el cociente? Significa división. Entonces lo que yo debería escribir es X dividido para Y. Puedo escribir división así. Puedo también escribir división así. ¿Sí? No se olviden así. O también puedo escribir
X dividido para Y. ¿Sí? Cualquiera de estas formas. Siguiente dice, el cubo de un número. ¿Qué significaba el cubo? Es ese número pequeño, ¿no es cierto? Entonces, X al cubo. Normalmente trabajo con X, usted le puede expresar con Y o con A. Aquí el número 7 dice, el triple del cuadrado de un número. Miren, aquí ustedes tienen que leer esto, el triple, ¿ya? Esta partecita. Ahora sí, ¿de quién me está hablando? Del cuadrado de un número. ¿Cómo escribo un número al cuadrado? Así se escribe un número. Pero como me dice el triple, entonces esto significa triple. Si fuera el doble, sería el 2. Siguiente dice, la suma. Entonces aquí me habla de qué, de una suma. ¿De qué? De los cuadrados de dos números. Vamos a esta parte. Cuadrados de los números. ¿Cómo escribo los cuadrados de dos números? Un número X. ¿Cómo sería el cuadrado? Listo. El otro número, ¿cómo sería el cuadrado? Al cuadrado, ¿no es cierto? Ahora sí, la suma de los cuadrados. ¿Qué dice aquí? La suma. Entonces aquí sería X cuadrado más Y cuadrado. ¿Listo? Siguiente dice, la quinta parte de un número. ¿Qué quiere decir la quinta parte? Cuando ustedes cogen una pizza y dicen, dame la quinta parte. Estamos dividiendo. Entonces, la quinta parte ¿de qué? Del cubo de un número. ¿Cómo escribo el cubo de un número? Ya vimos el cubo de un número. Pero dice que de este número que quiere la quinta parte. 5. Así. O también puede escribir así. No se olviden, ¿sí? En la siguiente dice el cubo de la quinta parte de un número. Aquí dice al revés. Mire, aquí decía la quinta, ahora dice el cubo. Entonces, el cubo, ¿de qué me está pidiendo? De la quinta parte de un número. ¿Cómo saco la quinta parte de un número? La quinta parte de un número. Y de ahí sí dice el cubo de la quinta. Entonces, ¿cómo se? Esto al cubo. Siempre empecemos a leer separadamente, ¿sí? Le voy subrayando lo que me va llamando la atención. Dice, la suma. Pero acá habla de qué? De dos números dividida entre su diferencia. La suma de dos números. Entonces está hablando la suma hasta aquí de dos números. ¿Cómo hago la suma de dos números? ¿Conozco los dos números? No, cuando no conozco esto significa X y Y. Entonces aquí sería la suma, sería X más Y. ¿Qué dice? Dividida para su diferencia. ¿Qué significa la diferencia? Significa la resta. Entonces dividido para X menos Y. Porque me hablaba de dos números. Siguiente dice, ¿cuál es el número que agregado a 3 suma 8? Cuando me está diciendo suma, quiere decir me da 8, ¿sí? Es igual. Entonces, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el número? ¿Cómo representamos el número? Aquí ya vimos nosotros arriba. ¿Cuál es el número? X. ¿Qué significa agregar? Significa sumar. Sumar 3. Suman 8, que quiere decir que en estos dos suman los dos 8. El siguiente dice, ¿cuál es el número que disminuido en 20? ¿Cuál es el número? Entonces el número sabemos X. Disminuir, ¿qué significa? Restar. Disminuido en 20, ¿cuánto dice que le va a dar? 7. Aquí esta palabra dar significa que es igual, ¿sí? Significa es igual. Puede estar también da como resultado. En total es, ahí significa igual. Dice las 3/5 partes. ¿Cómo escribo 3/5 partes? Entonces esto significa 3/5, ¿no es cierto? 3/5 partes, ¿ya? ¿De qué? De un número. ¿Cómo escribo de un número? Así. Puede escribirlo así o puede escribirlo todo. 3/5 partes. Aumentado, dice.
¿Qué significa aumentar? Sumar, aumentar en 4. Listo. El número 5 dice, la diferencia entre un número y su anterior. Primero aquí, la diferencia. ¿Entre quién dice? Entre un número. El número, ¿cómo le llamo? X. Su anterior, ¿cómo le llamaba su anterior? X menos 1. Ahora sí, miren. Dice la diferencia entre quiénes. Entonces, la diferencia entre el número y su anterior. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. El número siguiente me dice la suma entre un número par. ¿Cómo dije que escribo un número par? 2x. El número es x, pero si es un número par es 2x. Y el triple del siguiente. ¿Cómo escribo esta partecita de aquí? El triple del siguiente. ¿El siguiente cuál sería? Sería 2x más 2. Porque no se olviden que si este es 4, el siguiente es 6. Va más 2, ¿no es cierto? Entonces el siguiente es de este. Ahora sí vamos. ¿La suma de qué? La suma entre el número par. Este es el número par. Y el triple. ¿El triple de cuál? Del siguiente número par. ¿Cuál es el siguiente número par? Más 2. Por eso separen bien. Sí, eso les va a ayudar bastantísimo. Acá dice, el producto entre el doble, el producto, me habla de una multiplicación. ¿Entre qué? Entre el doble de un número. ¿Cómo escribo el doble de un? Primero un número, escribo x, ¿no es cierto? El doble sería 2x. La tercera parte de su consecutivo. Allá habla del tercer. ¿Cuál era el número x? ¿Cuál sería el consecutivo? X más 1. Pero dice la tercera parte. ¿Cómo saco la tercera? Así. Entonces ahora sí voy a poner el producto del doble. Y la tercera parte. Y la tercera parte de su consecutivo. ¿Sí? Entonces ahí estaría el número 17. No se olviden que este 3 también lo pueden poner aquí como fracción, así, sobre 3. Vamos con estos 3 últimos. El número 18, a ver. Dice el cociente entre un número. El cociente, ¿qué significa el cociente? Significa división. Entre un número. A este número, ¿cómo le llamamos? X. Su mitad, ¿cómo le llamamos su mitad? X sobre 2. Entonces ahora sí dice, ¿el cociente de quién? De X, de ese número, sobre cociente, la división entre su mitad. ¿Cuál es su mitad? ¿Listo? Siguiente, dice, la tercera parte. ¿Cómo escribo la tercera parte de un número? La tercera parte, ya sabemos, se divide. Es la pizza que dividimos. Tercera parte. Aumentado. ¿Qué significa aumentar? Sumar en 10. Entonces, la tercera parte aumentado en 10. La siguiente. Las 2 terceras partes. ¿Cómo escribo 2 terceras partes? Eso significa 2 tercios. 2 tercios partes, dice. Las 2 terceras partes. ¿De qué? Pero dice, de la suma. ¿De qué? De 2 números. Cuando son 2 números que no conocemos, siempre ponemos X y Y. Entonces, las 2 terceras partes. ¿De qué? Cuando me dice de algo, esta D es una multiplicación de la suma de X más Y. Listo, hemos hecho 20 de estos ejercicios. Espero haberles ayudado y que puedan hacer la tarea. Cualquier inquietud me la hacen llegar.